Buenas tardes, bendiciones a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en Internet para la guía de estudios sobre el camino a Cristo. Esta noche tenemos el título del tema, el conocimiento de Dios, el tema número 11 de 16, que ya termina la próxima semana, el próximo lunes de la próxima semana estamos terminando. Recuerden que es de lunes a viernes a las 8 de la noche. ¿Algún saludito a mi esposa? Saludos para todos, que Dios los bendiga, que espero que hayan tenido un lindo lunes, aquí fortaleciéndonos otra vez en la palabra del Señor y en estos temas tan preciosos, tan hermosos, que nos ayudan a ver la vida de otra manera, y que Dios les bendiga, les deseo todo lo mejor, así que vamos a concentrarnos todos juntos para seguir estudiando. Muy bien, vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios. Señor, tú sabes que este no es un tema cualquiera. Son temas que nos ayudan a ver cómo eres tú, Amén. Cuánto nos amas, Sí, Señor. Y nos ayudan a transformar nuestra vida a tu imagen y semejanza. Amén. Recordemos que la salvación es una persona, en Jesús, y que si te tenemos a ti, tenemos todo. Amén. Bendice tu palabra, bendice este mensaje, bendice este libro. Lo rogamos agradecido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, ahora tenemos la pregunta número 1 con el Salmo 19.1. Pregunta número 1 con el Salmo 19.1. Que dice, ¿qué fuente omnipresente revela a Dios y su maravillosa gloria? Muy bien, ¿qué nos dice el Salmo 19.1, Dani? Los cielos cuentan la gloria de Dios. No estoy mal, ¿no? Sí, ¿Estoy bien? Sí. Ok, parece que me había equivocado del texto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy bien, nos dice el camino a Cristo. Son muchas las maneras en que Dios está procurando dársenos a conocer. Dios quiere que lo conozcamos, no está escondido por ahí. Quiere que lo conozcamos, ¿no? Dios es comunicador. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos, o sea, por nuestra vista, nuestro olfato, por poder escuchar, ¿no? Ahí Él nos habla de diferentes maneras. Dice, el corazón que esté preparado, o sea, el corazón no es un corazón cualquiera que lo va a escuchar, el que está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios según los revela las obras de sus manos. El corazón preparado. Y fíjense, el oído atento, o sea, no el oído que está por ahí escuchando cualquier cosa, lo que el vecino dice. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza, los verdes campos, los elevados árboles, los capullos y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura las glorias de los cielos, hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a aquel que lo hizo todo. Y todo es perfecto, el verde te relaja, el cielo también, el aire es transparente que tú puedes ver, ¿no? Imagínate si el aire fuese oscuro. Una de las razones por la que el ser humano muchas veces se enferma es por separarse de la naturaleza. Dios nos puso la naturaleza como un medio de sanidad y también para enseñarnos cosas acerca de su carácter. Yo les enseño a mis alumnitos una devoción todas las mañanas que se relaciona a un animalito y alguna característica que tiene y cómo aplicarla respecto de cómo es Dios o de qué enseñanza nos deja en relación a cómo nos enseña la palabra de Dios. Y es hermoso ver cómo lo habíamos estudiado este tema, cómo Dios se representa en la naturaleza y en la palabra. Todo está creado mostrando que Él desea lo mejor para nosotros, hasta los grillos. Yo en el iPad pongo el ruido de grillos y dormimos con mi esposa viendo antenoche y no nos despierta nadie, ¿no? Con el ruidito de los grillos. Eso hace dormir. ¿Y cómo puede ser eso? Lo creó Dios. Lo creó Dios para que descanses bien, descanses feliz, ¿no? Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. O sea, cuando Él enseñaba,
hablaba de cosas sencillas. Un sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, tiró acá, la higuera, la vid, el pastor y la ovejita, o el que uno busca a su hijo, ¿no? Una moneda que se pierde, la pesca, la perla del gran precio. O sea, él mezclaba lo que decía con la naturaleza, ¿no? Sí. Tan importante que es. Dice, los árboles, los pájaros, las flores de los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, porque hay cosas que nos pasan diariamente en la vida diaria, ¿no? Fueron todos ligados a la palabra de verdad. Jesús con eso dejaba enseñanzas. ¿Para qué? Dice aquí, para que así sus lecciones fuesen traídas a menudo a la memoria, aún en medio de los cuidados de la vida, de trabajo del hombre. O sea, uno está que no da más, que cansado, pero ahí uno se pone en el jardín a arreglar la plantita y se acuerda, ¿no? Un sembrador salió a sembrar, ¿no? O si se rompe una rama, y se va a secar esa ramita que se rompió porque no está unida, ¿no? A la parte principal de la planta. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él adornó nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, gracias características de las flores. Te quería cuando estaba leyendo eso, pensaba en vos, ¿no? Decirte, mira, mi amor, tú eres pura y sencilla como una hermosa florcita de frijoles. ¿De frijoles? Sí, ¿vos viste alguna vez una flor de frijoles? Ay, sabes que no me acuerdo. Es hermosa. Ah, bueno, lo tenés que mostrar. Lo aprendí, eso de un relato de una maestra de la primaria, de un príncipe, de uno que le dijo a la princesa que era bonita como una flor de frijoles y casi lo meten preso, ¿no? Pero cuando ella vio la flor de frijoles, los fue a sacar de la cárcel. No sabía. Número 2. ¿Cómo podemos ver y escuchar a Dios cuando nos habla, aún en medio de nuestras vidas ocupadas? Salmos 4:4. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Uno se va a la cama y a veces está... Sí, ¿saben una cosa? Yo aprendí a hacer algo que les digo que me ayudó muchísimo. Cuando yo me despierto en el medio de la noche, que a veces uno se despierta así como a las 3 de la mañana o 2 de la mañana y tiene los ojos abiertos como que fueran... No, pero uno se despierta a veces entre medio y no sabe cómo volver o empieza a pensar en cualquier cosa. Yo me pongo a hablar con Dios. Me pongo a hablarle, le digo, Señor, ¿será que tú me quieres dar un mensaje? Yo me desperté ahora, ayúdame a pensar en ti, en lo que aprendí hoy de la palabra, en lo que aprendí de mi vida, enséñame qué es lo que tengo que cambiar, muestra, y me pongo a hablar hasta que me vuelvo a dormir de nuevo. Y es un sentimiento de mucha paz. Yo cuando me despierto de noche, me acuerdo de los hermanos, digo, share, compartan, hermanos, aprovechen, compartan ahora, ¿no? No se olviden de compartir. Dice el Camino a Cristo, si tan solo queremos escuchar cuando nos vamos a acostar, dedicar un poquito a evaluar nuestra relación con Dios, ¿no? Si tan solo queremos escuchar las obras que Dios creó, nos enseñarían preciosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas que en su carrera sin huella por espacio siguen de siglo en siglo, los derroteos que les asignó, hasta el átomo más diminuto, las cosas de la naturaleza obedecen la voluntad del Creador. O sea, desde el universo, hermanos, no es un tablero de billar que usted ve que pega una cosa con la otra y se rompe todo. Si viniese para esta Tierra un asteroide que fuese de un tamaño de 2 kilómetros en adelante, sería un impacto que afectaría a todo el mundo, todo el mundo, ¿no? Pero ahí está todo en perfecto orden, y lo interesante del universo, que son millones y millones y millones y millones y millones y millones de estrellas, planetas, sistemas, galaxias, y todo separado por un gran vacío. Todo separado. Dice, esta estrella está cerca, 3 millones de años, 300 millones de años. ¿Cómo 300 millones de años cerca? ¿No? 300 millones de años que usted por segundo está viajando 350.000 kilómetros por segundo, no me acuerdo si era así la cifra, ¿no? Pero todo es un orden del Señor. Pregunta número 3, ¿qué nos dice?
¿De qué manera demuestra Dios su compasión hacia todas las cosas que Él ha creado? Y este es un texto muy conocido. Está en Mateo 10, 29 y 30. Y dice, ¿no se venden 2 gorriones por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin consentirlo vuestro Padre. Exacto, ¿no? Y agrega, Dios nos cuida y sostiene todo lo que creó. Y dice, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Esa partecita me faltó decir. Pero es así, Dios está en el pequeño detalle, en el pequeño detalle. El animalito más pequeño es importante para Él, cuánto más nosotros. Muchas damas están en el pequeño detalle que hay que me salió un granito acá, que no se vea que está feito, ¿no? O mira, ese hermano tiene una pulga, ¿no? Una pulga tiene, pero ¿viste qué pedazo de pulga que tiene ese? Pero Dios está en nuestros pequeños detalles para cuidarnos, para protegernos, no para criticarnos, para ver qué necesitamos, ¿no? Dios cuida y sostiene todo lo que creó, el que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad del espacio estelar, también cuida del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto, ¿no? Del pajarito. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, y ahora piensa usted cuando está solito, va al trabajo, está orando y nadie lo ve, cuando pasa hambre o necesidad o le sobra la comida, ¿no? Dice, cuando se acuestan por la noche o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de una escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos, porque Él no hace diferencia de personas. Y esta parte yo la marqué porque dice, no se derraman lágrimas sin que Él no lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Qué lindo, ¿eh? Amén. Pregunta 4 nos dice, ¿qué seguridad tenemos cuando conocemos al Señor y le confiamos nuestra vida? Y se encuentra la respuesta de Romanos 8:28, que ya conocemos de memoria prácticamente todos. Hermoso texto. Mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? O sea, en otras palabras, Dios nos hace un llamado. Y Dios tiene un propósito en nosotros. Si recibimos el llamado de Dios y nos encaminamos para el propósito que Él tiene, entonces todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Amén. Incluso cosas que a veces uno no las ve como buenas en su momento. Dios las va a utilizar para bien. Ahí es donde tenemos que practicar la fe y decir, Señor, aunque yo no entiendo bien por qué me pasa esto, sucede lo otro, sabemos, dice el versículo, que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para nuestra vida, en realidad la tiene para todos, pero gracias a su luz nosotros lo vemos y entonces tenemos que saber que Dios tiene un propósito aún en las cosas que aparentemente no son buenas. Y no es que Él nos manda cosas malas, pero Él las modifica o las transforma o las utiliza para siempre para llegar a algo bueno. Y ahí tenemos que confiar. Amén, amén, ¿no? Dices, y escuchen bien lo que voy a repetir ahora del camino a Cristo. Si creyéramos implícitamente esto, desecharíamos toda ansiedad indebida, ¿no? Toda ansiedad indebida. ¿Confiamos en Dios o no confiamos? Exacto. Entonces, vas a perder el trabajo, vas a perder la casa, tranquilo. Sí, cuando Dios la pierdas, bueno, ahí se verá. Pero a veces estamos angustiados por cosas que luego nunca acontecen. Por eso Jesús dijo, basta cada día su propio mal. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa grande o pequeña se dejaría en las manos de Dios, quien no se confunde por la multitud de los cuidados. Ay, ¿dónde dejaste? Ay, no, mi amor, ando con tantas cosas en la cabeza, y no, pero yo ando igual que vos, y pierde la cabeza uno y la encuentra el otro, y el otro encuentra la cabeza que perdió el otro, ¿no? Así estamos, ¿no? Pero Dios no se confunde por la multitud de los cuidados, ni se abruma por su peso. Entonces, y ahora es tremendo lo que dice a continuación, nuestra alma gozaría de un reposo que muchos desconocen desde hace largo tiempo.
Wow. ¿Cómo puede ser que somos cristianos y nos subimos a la carreta de Cristo con la bolsa de preocupaciones cargada a nuestra espalda, ¿no? Y la seguimos ya cargando. Seguimos cargando las preocupaciones en nuestra espalda en la carreta de Cristo, en dejar la bolsa de costado y sentarse derechito. Yo acá no me puedo sentar derechito si no estoy pegado a mi esposa. Nos estamos arreglando como podemos aquí. Para entrar parejo en la pantalla. Acá en Psico TV no tienen mucho presupuesto para estudio, hacemos lo que podemos, ¿no? Muy bien, pregunta número 5, ¿qué nos dice? ¿Qué hará Dios con todas las cosas para beneficio de todos sus hijos redimidos, que será más glorioso de lo que nos podemos imaginar? Dice Apocalipsis 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, ¿no? Fieles y verdaderas. Léeme, Nunca nos por favor. tenemos que olvidar. Cuando tus sentidos se deleitan en la amena belleza de la tierra, piensa en el mundo venidero, que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Represéntate imaginariamente la morada de los salvos. Recuerda que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. A veces uno ve las fotos, ¿no?, de lugares paradisíacos para ir a ver, y después cuando va al lugar, esto era así, ¿no? Pero el Señor no es así, es lo que Él tiene es más de lo que se nos pueda imaginar, de lo que podamos ver, ¿no? Y cuando vemos que pasan cosas tristes como ahora en el mundo, que hay tantos problemas y tantas revueltas sociales y tanta desconformidad y tanto dolor y tantos, es bueno y es importante como cristianos que nosotros pongamos la mirada en esa casa celestial que el Señor tiene preparada para nosotros, en ese cielo que nos preparó y en esa nueva tierra. Por eso dice, importante, dice, represéntate imaginariamente la morada de los salvos, visualizar eso. Recuerda que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Esto que nosotros tenemos ahora en este mundo es un reflejo pálido del Señor. Lo que viene después va a ser, algo que ni ojo no vio ni oído yo, dice, ni subió a corazón de hombre, lo que Dios tiene preparado. Entonces es importante cuando estamos en esos momentos tristes, que sentimos que todo está mal, y nos pasa todo, sobre todo con la cuarentena, con las revueltas sociales, con las injusticias que vemos, y todo eso nos hace sentir mal. Entonces es bueno siempre poner la vista en lo que Dios nos prometió. Amén. Siempre poner la vista en nuestras promesas. Y por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque esas promesas son seguras. En los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria, ¿no? Exacto. El poeta y el naturalista tienen mucho que decir acerca de la naturaleza. O sea, hay gente que le gusta hacer cuadros o le gusta hablar palabras, ¿no? Y me fui caminando mientras que la sombra borraba los cerezos, ¿no? Y escriben cosas lindas, ¿no? Así, ¿no? Pero el creyente, quien más goza de la belleza de la tierra, es el que más goza de la belleza de la tierra porque reconoce la obra de las manos de su Padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Ahí está. Nadie que no los mire como una expresión del amor de Dios al hombre puede apreciar plenamente el significado de la colina, del valle, del río y del mar, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, entonces aprecia todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso que es diferente la actitud cuando uno sabe que tiene un Padre creador que nos cuida y que está presente y se comunica. Es otra dimensión totalmente diferente de la que tienen normalmente los seres humanos que creen en la evolución y que creen que todo esto es una casualidad, incluso su propia vida. Entonces, es importante reflejar y pensar, reflexionar en estas verdades siempre. Ya tenemos en pantalla la pregunta número 6. Cuando estamos en armonía con su espíritu, ¿qué lecciones se revelan acerca del amor de Dios? Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. O sea, el Espíritu Santo habla, hermanos. Sí. Hay cosas que te acontecen que te están dando un mensaje, ¿no? Un mensaje especial, ¿no? Fíjense, Job
hubo 7 pruebas juntas que le vino una detrás de la otra, ¿no? Ay, sí. Y él vio que había un mensaje especial ahí, pero ese mensaje era un conflicto entre todo el universo de si somos fieles a Dios o no. Si estamos por lo que Él nos da o estamos por lo que Él hizo por amor por nosotros, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, o mejor dicho, que siempre aprendí mucho de Job, y es que Job nunca supo en esta tierra, y lo vas a ver cuando esté en el cielo con el Señor, nunca supo realmente cuál era el origen de todos sus dolores, pero él nunca dejó de confiar en quién era Dios. Él sabía quién era Dios y por eso nunca se soltó de su mano. Aún pensando, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Y Dios no le explicó, mira, hay una guerra espiritual, hay un conflicto, pero él siguió confiando. En nuestras circunstancias y ambiente, en los cambios que suceden diariamente a nuestro alrededor, podemos encontrar preciosas lecciones. O sea, Dios nos habla. Si tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirlas. O sea, amén. O sea, ¿qué frecuencia tenemos en nuestro oído? ¿No? Sí. ¿Qué radio captamos? ¿No? Está radio ensangrentada, radio el chisme barato, radio la loca tuerta. La queja. Sí, o sea, pero está la voz de Dios. Yo puse acá, wow, en vez de quejarnos, porque es verdad, a veces es difícil entre medio de los problemas o en las situaciones, en nuestras circunstancias, encontrar lecciones. Uno generalmente se queja y empieza a dar vuelta la cabeza en problemas, pero qué importante es encontrar preciosas lecciones, dice, si tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirlas. ¿Me podés leer la pregunta número 7? 7. ¿Por qué registran las Sagradas Escrituras las vivencias de los patriarcas y los profetas? Para mostrarnos que todos eran buenos, perfectos, que nunca se equivocaron. No, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿no? Vemos cómo ellos vivieron, sufrieron, obedecieron, las consecuencias de obedecer, las consecuencias de desobedecer, y todo también nos anima por la experiencia de ellos a seguir adelante. Dice, Dios nos habla, no solo por la naturaleza, dice, Dios nos habla también por su palabra. En ella tenemos en línea más clara la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. ¿De qué nos habla la Biblia? Del carácter de Dios. Su trato, del carácter de Dios, sí, su trato con los hombres, ¿no? Y de la obra de la redención. O sea, de rescatarnos a nosotros y cambiarnos a nosotros, ¿no? ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de Dios? Cuando queremos evangelizar, cuando queremos llevar la palabra de Dios a alguien, ¿de qué le hablamos? ¿Le hablamos de esas cosas? Eso es muy importante. Dice aquí, en ella se nos presenta la historia de los patriarcas, profetas y otros hombres santos de la antigüedad. Ellos estaban, según Santiago 5:17, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Eran como nosotros, hermanos, ¿no? Semejantes a nosotros. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos, como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones, ¿no? Como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Sí, amén. por favor, ¿no? Al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la obra que hicieron por la gracia que se les dio, el espíritu que los inspiró, enciende en nosotros un fuego de santo celo y un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos lo hicieron. Y no solo en eso, sino también en fe. Siempre me acuerdo, venía por Buenos Aires, por el barrio Belgrano, con el colectivo 113, y me bajé antes de Lugones y Sucre con Carlitos Acero, porque vimos en un córner, en una esquina, una casa que habían puesto velas con fuego encendidas, unos trapos en el piso, unas comidas, como un trabajo de brujería. Y le digo, bajemos. Y mientras que bajamos, le empecé a contar la historia de David y Goliat a Carlitos, ¿no? Y él se animó tanto que cuando llegamos ahí empezó a patear todo, la gente escondida, asomándose por una ventana, mirando por el agujerito de la puerta, ¿no? Y yo me asombré de mi amigo. Y después él me dice, cuando yo iba tenía miedo,
Pero cuando empezaste a contar de David y Goliat y que David el pequeño con una sola piedra, porque estaba Dios detrás de esa piedra, mató al gigante, se me fue el miedo, dice. Amén, y así Gloria. debe ser. Eso tiene que ser la palabra de Dios para nosotros. No podemos vivir así con una ansiedad indebida, ¿no? No podemos perder esa paz que muchos la han perdido hace rato. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces, Jehová, me hace vivir confiado, ¿no? Y dice, y un deseo de ser como ellos en carácter y andar con Dios como ellos lo hicieron. Amén. Pregunta 8. ¿Qué dos bendiciones especiales se revelan al estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Qué dos bendiciones, dice? San Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, esta es la versión 2015, por eso a veces cuesta un poquito, porque uno está acostumbrado a la versión de 1960, la Biblia Reina Valera, ¿no? Sí, escudriñar las Escrituras. Sí. Porque vosotros... El Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque a veces algunos piensan que el Antiguo Testamento no sirve y fue todo lo que habló Jesús, lo habló del Antiguo, ¿no? El Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo, ellas son las que dan testimonio de mí. Exacto. El Redentor, aquel en quien se concentraban nuestras esperanzas de la vida eterna. Si la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual dice, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hasta la última promesa, he aquí que yo vengo pronto, leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz, San Juan 1:3, Apocalipsis 22:12. Si deseas conocer al Salvador, estudia las Santas Escrituras. Amén. Es la única forma, y más hoy en día que hay tantas cosas que están erróneas y sobre todo que son, que hacen que las personas no entiendan bien cómo es Dios. Hay tanta gente que cita la Biblia, o sea, que inventa cosas en la Biblia y que nunca leyeron la Biblia. Exacto. Solamente quieren citar la Biblia para inventar cosas que la Biblia no dice, ¿no? O la sacan de contexto. O la sacan de contexto. Por eso, por favor, estudie la palabra de Dios, ¿no? Entonces, las dos bendiciones son la vida eterna, el saber sobre la vida eterna, pero también el testimonio del carácter de Jesús. Número 9. Sí. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios por medio del estudio y la meditación de su palabra? El Espíritu, dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchas veces Jesús utilizaba ejemplos para referirse a cosas espirituales. Cuando le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo le dijo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿No? Lo mismo para acá, en este texto. El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Significa que las cosas que vemos o las cosas que tocamos no son las que nos dan la vida espiritual, la comunión con Dios. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, llena tu corazón. Nosotros pensamos en llenar el estómago, ¿no? Pero dice, llena tu corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga tu sed. Hermoso. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declaraba, ¿no? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y él explicó, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? En San Juan 6, 53 y 63. Y ahora agrega el Camino a Cristo, nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos. Y lo cual sucede en la vida natural, sucede en la vida espiritual. O sea, uno siempre come y se preocupa por comer porque siempre vuelve a tener hambre. Uno bebe y se preocupa por beber porque siempre vuelve a tener sed. Y a veces uno quiere beber algo que le quite la sed. Sí. Pero la sed espiritual nada te la va a poder quitar. Exacto. Tienes que apagarla en forma espiritual. Qué importante una cosa que dice acá, lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Así como en la vida natural comemos alimento para que nuestro cuerpo se fortalezca, en la vida espiritual
lo que entra por aquí, lo que meditamos y lo que pensamos es lo que alimenta nuestra vida espiritual. La puede fortalecer o la puede debilitar. Por eso es muy importante, amigos y hermanitos queridos, y todos, me incluyo yo, qué cosas miramos, qué cosas hacemos, a quién observamos, porque todo eso, aunque no creamos, nos afecta, como así nos afecta la comida que comemos. Nadie puede decir, me voy a comer esto y no me va a hacer nada. Muchas veces pensamos así, después nos va mal, nos enfermamos. El hermano Juan Segura decía, le falta chile. Y le ponía, y le falta chile, y le ponía, le falta chile. Y después decía, todo transpirado, me enchilé, decía, ¿no? Exacto. Todo no lo bueno. que comemos nos va a afectar. Y lo que observamos y meditamos de la misma manera va a fortalecer nuestra vida espiritual y va a reflejarse en el carácter. A veces nosotros queremos cambiar un problema de carácter que tenemos y no nos damos cuenta que a veces que lo que miramos está fortaleciendo esos problemas. Entonces tenemos que dejarlos de lado, tenemos que meditar en las cosas de Dios. Cuando hay una situación mental que sabemos que no está bien, decirle, Señor, ayúdame a sacar esto, decir un versículo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Señor, ayúdame a pensar en esto, canten un himno, lean un versículo. Amén. A golpe de ojo saludo a Waldina, Minerva, Delia, Sara, a Mariana, Lourdes, Sara, Lourdes, Mariana, Maritza al teléfono. Minerva. Ok, seguimos. Pregunta número 10, mi amor. ¿Me lees, por favor? Número 10 dice, así como Pablo, ¿en qué maravilloso tema de la Biblia debemos meditar y compartir? Así como lo hacía Pablo. Y dice Primera de Corintios 2:2. Gloria Román, también la saludamos. Sí, y si se nos escapa alguno, perdonen. Lo buscamos mañana. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Dice Pablo, en Primera de Corintios 2:2, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué le gustaba hablar al apóstol Pablo? De Jesús. Y del Cristo crucificado, ¿no? Exacto, porque a veces... Pero algunos dicen, bueno, esa era la verdad presente para aquel tiempo. Hoy día hay que hablar de otras cosas. Y bueno, sí, hay una verdad presente para cada su tiempo y su momento, ¿no? Pero hay algo que trasciende todos los tiempos y está por encima de toda verdad presente, ¿no? Dice aquí, el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Los ángeles, ¿no? Será la ciencia. ¿Qué es una ciencia? Un estudio. Un estudio, lo que uno investiga. Y a ver cuál es tu orientación vocacional. A mí me gusta analizar de qué se murió una persona. Y me gusta agarrar el cadáver, apartarlo en pedacitos. ¿Cuál es la ciencia que vas a tener en el cielo, nube y tierra nueva? ¿Vas a cortar cadáveres congelados? No, no va a haber muerte. No, dice, será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. O sea, la cruz de Cristo, ¿no? El tema de la redención. El tema de la redención, de cómo Cristo nos salvó, va a ser el estudio, la ciencia, el canto por la eternidad. Podrá haber alguna verdad presente, pues está la verdad eterna. Es la verdad eterna que está por encima de todas las demás verdades, y todas las demás verdades tienen que ser centradas en la redención, tienen que ser centradas en esa verdad. ¿Saben por qué? Pienso yo, lo estoy meditando ahora. Y acá mismo lo dice ahora, sí, a continuación. Sí, porque se refiere a Dios. O sea, todo lo que se refiere al estudio de Dios y del plan de salvación y de lo que hizo Jesús por nosotros, de la encarnación, es un tema eterno. Es un tema eterno que ahora ni siquiera a nosotros nos entra mucho. Y ahora aclara lo que está diciendo. Dice el Camino a Cristo, debemos espaciarnos. O sea, espaciarse que uno ya le toma su tiempo y más tiempo, y afuera de tiempo, ¿no? Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e intercesor. Y yo no me canso de repetirles, hermano, lo mismo. Porque eso es lo que encuentro acá. Me encuentro que Dios no se cansa de repetirme lo mismo a mí. Por eso se lo repito a ustedes. Si Dios me repetiría otra cosa, le repetiría otra cosa. Yo repito lo que Dios me repite, ¿no? Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e intercesor. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar su pueblo de sus pecados. Sí, mi amor. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán acompañadas de más fe y amor, serán inteligentes
y serán fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. En otras palabras, si contemplamos el carácter de Cristo y hacemos de la ciencia de la salvación nuestro canto, ¿no?, y nuestro estudio, los huesos de muertos se van a revivir. Amén. Los Gloria huesos a de Dios. muertos se van a revivir. Las ramas secas se van a reverdecer. Nuestra vida va a reverdecer. Ese es el secreto de la vida cristiana. Amén. No le busquemos la vuelta, no inventemos lo que Cristo no inventó. ¿Okay? Exacto. Pregunta 11. ¿En qué tipo de influencia nos instruye la Escritura a meditar para fortalecer nuestro carácter? Filipenses 4:8. Sí, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, amén. Amén. Pregunta, yo le puse música a ese versículo. Sí. ¿Quieres cantarlo? ¿Lo canto? Rápido. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén, amén, amén. Tenemos que pensar mucho en las cosas que son puras, de las que Dios no se amargue pensando de noche en mí, no pierda el sueño por mí, piensa en Cristo Jesús, gloria a Dios. Decímelo a mí. Eso. No, vos pensá en mí. Ok. Bueno, número 12. Sí. Al conocer más a Dios por medio de la meditación en su palabra y en su santidad, ¿qué efecto se producirá en nosotros y en nuestra testificación hacia los demás? Muy bien, ¿podés leerlo? Y dice, en 1 Corintios 15:49, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos, a ver, espera, lo leí mal, ¿eh? Y así como he llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Habla del nuevo hombre, del hombre, así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, también llevaremos la imagen del celestial, el nuevo hombre, cuando Dios nos vaya transformando y cambiando. Bienvenida, Norma Joseph, Dios la bendiga. Hola, Norma, Jesús te bendiga. Muy bien, ¿qué nos dice el camino a Cristo ahí? Hay la otra página, ¿no? A ver, dice. Sí, lo leo yo. Mientras meditemos en la perfección del Salvador, otra vez habla del carácter de Dios. Mientras meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza, ¿no? Yo sé que las damas ahí mucho de fútbol no entienden, pero el fútbol es agarrar una pelota con los pies y llevarla hasta el otro lado, ¿no? Y cuando uno ve esos jugadores maravillosos que tienen como la pelota toda al pie y un don que uno no sé dónde lo saca, ¿no? Y uno va por la calle, se imagina a esos jugadores y empieza a patearlos, no sé, los cocos que caen de las palmeras, o sea, ¿no? O sea, hay unas ganas de hacer algo que el otro hace y se dan cuenta que le gusta el soccer, ¿no? Y uno no llega, ¿no? Y bueno, el que le gusta el bate, no sé, hasta los cocos le pega con el bate, ¿no? Para ver cómo va, ¿no? Okay. Pero hay un deseo de imitar, de llegar a eso. Ahí está, me gustó eso. Explayamos en Cristo, queremos imitarlo y ser como Él, ¿no? La imitación, qué importante. Nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser como aquel a quien adoramos. Mientras más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y lo representaremos ante el mundo. Amén. Si yo me pongo a estudiar todo lo que el diablo hace, las logias masónicas, la iglesia de Satanás, Babilonia y los magos y los brujos, ¿a qué me voy a transformar? Todo el tiempo hablando del diablo. Es bueno saberlo, pero saberlo y ya está, al fondo y a la derecha, seguir para adelante, ¿ok? Sigamos para adelante, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos que deleitarnos en la presencia de Jesús, no en las cosas que está planeando el diablo. No, porque nosotros sabemos ya cuáles son las señales que Jesús nos dejó en Mateo 24. Ya sabemos cuál es la señal
final para el pueblo de Dios, para salir de la Si no, ciudad. va a ser Nosotros como... sabemos todo eso. Entonces ahora lo que nos queda es deleitarnos en el Señor, que Él esté con nosotros, que nos fortalezca, porque estudiar lo que va en contra de Dios nos transforma, porque todo lo que hacemos y miramos y observamos nos va cambiando, y no queremos cambiar en lo malo, queremos cambiar en lo bueno. Entonces es importante mirar a Jesús. Amén, 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 ¿no? Es como, no sé, muere alguien asesinado y uno, una pena, lee el diario y qué pasó, me pudo haber pasado a mí, y de golpe uno se pasa mirando todos los que mueren asesinados. Sí. Miren, yo les voy a decir la verdad, a mí me encantaba el canal IQ, ¿cómo se llama? El canal de los detectives. Y yo decía, a mí me encanta eso, porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con policiales y detectives y esas cosas. Pero cuando pasaba mirando esos canales, después me daba cuenta que no me hacía bien. Saben que a la noche soñaba, me quedaba pensando en algunas cosas, trampas que hacía la gente, y dije, al final, ¿yo qué estoy pensando? Digo, que estoy tratando de ver cuáles son las cosas que la policía hace para resolver crímenes, pero a la vez todas esas maldades que la gente hace me van entrando en la cabeza. Entonces corté. Dije, no, yo no miro más esto, no miro más. Así y ahora me paso mirando cosas de arte. Así que ya saben, cualquiera que maten a alguno, pregunten a mi esposa que ya tiene experiencia, les puede explicar. No, pero ¿qué? Salmo 19:7, a ver. Qué vergüenza. Mira lo que ¿A quién iluminará y hará sabio la palabra de Dios? ¿A quién iluminará y hará la punta 13? Y hará sabio la palabra de Dios. Salmo 19:7 nos dice. La ley de Jehová es perfecta, que reconforta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y saben lo que me gusta? Reconforta el alma. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ya el mundo tiene mucha maldad. Necesitamos lo que nos reconforta y además lo que nos hace sabios. Y lo lindo de la versión 2015, en vez de decir hace sabio al sencillo, dice hace sabio al ingenuo. Y el ingenuo no es mala persona, no. Es buena persona, pero no tiene esa malicia, maldad de saber que lo quieren engañar o esto y lo otro, ¿no? Y el Señor le abre los ojos para que no caigan en esas trampas, ¿no? Exacto. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito, al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, ¿no? O sea, hay cosas que son sencillas y tenemos que dar al César, tenemos que pagar los impuestos, y Jesús dijo, saquen una moneda. ¿De quién tiene la cara la moneda? Del César. Ok, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Está claro. Sí. Es sencillo. Exacto. Exacto, ¿no? Y nadie equivocará o perderá el camino, salvo que lo sigan con su propio juicio en vez de la voluntad divina claramente revelada, ¿no? Pregunta 14. ¿Por qué es tan importante el estudio personal de la palabra de Dios? Uy, muy importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Muy bien. Porque Dios obra individualmente en nosotros. Entonces, si yo escucho a mi esposo predicar y me gusta oírlo predicar, me voy a alimentar. Es una cosa linda escucharlo. Pero no es lo mismo que si yo estudio sola y medito y pienso y estudio la palabra como mi propio alimento. Me hizo reír mucho el pastor Polanco la otra vez, que dijo... Bienvenido, Miguel Valladares. ¡Ey! Ok. El pastor Polanco dijo hace poco, si ustedes solamente escuchan sermones, voy a ser bien grosero, dijo. Es como que se comieran comida ya masticada. Imagínense que yo me coma la comida y ustedes la agarran lo que yo mastiqué y se lo comen. Lo mismo sería así. Y no, Dios quiere que comamos directamente. Entonces es importante oír personas. Claro que hay sermones bonitos, pero más importante aún es que estudiemos individualmente. Muy bien, voy a hablar también para el tío Shalom, para Tomás Ortega, para Lazo, ¿ok? Dice aquí, no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Amén. Agrega el camino a Cristo. Si dejamos que otros piensen por nosotros,
nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. Usted tiene un carro ahí estacionado, no lo usa nunca, usa el carro del vecino, el día que lo quiere arrancar por emergencia, no va a arrancar, va a decir, Exacto. No, y ahí se va a quedar. Nuestra mente necesita trabajar, nuestros músculos necesitan ejercitarse, nuestros pensamientos también. Y el mejor ejercicio para los pensamientos no es la matemáticas, es la palabra de Dios que hace sabio al sencillo, al ingenuo, ¿no? Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración, que lleguen a ser incapaces de captar el profundo significado de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrolla si se emplea en investigar la relación de los asuntos de la Biblia, comparando escritura con escritura y lo espiritual con lo espiritual. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Estudiar la palabra de Dios da poder a la mente. Y eso da poder a las generaciones que vienen. Ustedes saben que las bendiciones se transmiten a millares de generaciones de los que aman y guardan mis mandamientos, y las cosas malas que uno se hace, también hasta la tercera y cuarta generación se transmite. Es cierto. Si usted analiza los países que más se aferraron a la palabra de Dios, son los países que más progresaron intelectualmente, en sabiduría, en muchas cosas. Por ejemplo, Suiza, por dar un ejemplo de las cosas, de la limpieza, del orden, las cosas bien hechas, ¿no? Y los países que han tenido la Biblia en la casa de adorno, ahí más o menos andan. Y los países que no tienen la Biblia son los que peor andan. Es cierto. ¿no? O sea, es muy importante. Entonces, tratemos de no comer, o sea, está bueno que usted agarre una lata a veces de arveja, de frijoles y salga del paso, ¿no? Pero el cristiano no vive de alimento enlatado, vive de la palabra de Dios, de Jesús que le habla a él a través de su palabra, ¿no? Hay un ejemplo medio burdo que les voy a dar. En Argentina hay una expresión que dice, me vendieron un buzón. Me mintieron. O sea, ¿qué es el buzón? El buzón era donde se dejaban las cartas, ¿no? Y en aquel tiempo, muchos años atrás, cuando había gente que no conocía mucho de la ciudad ni nada de nada, siempre estaba el hombre de ciudad astuto, ventajero, listo a robar, a aprovecharse de aquel que no conoce, ¿no? Entonces venía el pobre hombre de campo a dejar una cartita y no, le cobraba por dejar la carta en el buzón, ¿no? Y después le decía, mira, yo te lo puedo vender. Y tú le cobras a cualquiera que viene a buscar las cartas acá. Y la gente que creía la palabra en aquel tiempo, algunos lo compraban, ¿no? Y imagínense el problema que se metían. Como pastor, hermanos, y como miembro de iglesia, antes de ser pastor, veía muchas veces cómo a gente cristiana, noble, les vendían un buzón, ¿no? En forma espiritual, le vendían cosas que no son con la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender a estudiar por nosotros mismos, ¿no? Exacto. Texto con texto, y ya un poquito más nos va a hablar más adelante. ¿Qué tipo de estudio nos beneficiará más? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119, 11. Sí. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro y evidente, sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Ten tu Biblia a mano, léela cuando tengas oportunidad, fija los textos en tu memoria.
Aún al ir por la calle puedes leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en tu mente. Me recuerdo cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, justo encontré en la calle tirado un Nuevo Testamento chiquitito. Y lo abría, en el colectivo, cuando viajaba, en el bus, aprovechaba esos momentos para leer, ¿no? Detenidamente qué explicaba Jesús, cada cosa decía, ¿no? Y eso es una inversión, más que los bonos, que Nasdaq, que nada que eso. O sea, sí, es una inversión para vida eterna, ¿no? amén. Porque cuando tú no puedes recurrir a ninguna mano humana, sabes que hay una mano divina, ¿no? Y sabes cómo recurrir y sabes que no debes vivir en constante ansiedad, que no tienes por qué perder esa paz, ¿no? Que tiene que aquel que sabe que no está solo, que está con el Señor, ¿no? Amén. 16. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia si queremos discernir correctamente las profundas verdades? Isaías 28, 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Estudiar un poquito aquí, un poquito allá, meditar aquí, allá, comparar, mirar el contexto, analizar sería. Una historia que aparece en los diferentes evangelios, ver cómo lo describe esa historia cada uno, cómo la expresa, en qué se concentró uno, ¿no? Qué detallecito hay que el otro no lo dice. Por ejemplo, usted encuentra un tema sobre el reposo en Cristo, de entregar nuestra vida a Él, confiar que Él va a proveer en todo, ¿no? O sea, saber que el sábado lo guardamos al Señor, ¿no? O sea, vea cada vez que aparece la palabra reposo, sábado, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esa palabra, ¿no? O sea, en el Génesis, ¿qué dice sobre eso? En el Éxodo, ¿qué dice en el profeta Isaías? ¿Qué dice Jesús, ¿no? O sea, si hay algún tema, ¿no? ¿Qué dice la Escritura sobre ese tema a lo largo de la Biblia? Si lee un libro, por ejemplo, el de Job, ¿de qué se trata el libro de Job, no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que nos quiso decir? O sea, no un versículo suelto por aquí y otro por allá y no sabe de qué se trata nada. O sea, ¿de qué se trata este libro? Una carta a los Corintios, ¿no? O sea, ¿qué habla el apóstol Pablo, ¿no? Sobre 1 Corintios 13, el amor, ¿de qué habla? O sea, ¿pero de qué se trata la carta? La carta trata de una gran preocupación por una iglesia que hacía todo al revés del pepino, y él, en vez de poner un candado y cerrarla, que era lo que yo hubiese hecho por tantos pecados que había ahí que ni les cuento, ¿no? Él les habló que si no hay amor, todo lo que están haciendo no sirve para nada. Exacto. Los mandó a analizarse a sí mismos, ¿no? Se les presentó la verdad para que el peso de error caiga por maduro, ¿no? Seguimos, mi amor. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de la Santa Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje, debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas del precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Por eso se habla de escudriñar, es un tesoro escondido que tenemos que ir buscando y descubriendo. Y les digo más, cuando uno busca y escudriña, lo que encuentra lo valora claro, mucho. Por eso Dios sabe lo que hace, porque en la búsqueda hay una bendición también. Voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Jesús dice que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No, habrá que comer carne y sangre de Jesús. No está hablando de eso. Exacto. No está hablando Por de eso eso. Mis palabras son espíritu. Son espíritus, son vida, ellos la tomaban en forma literal. Lo burlaban. Hay gente que lo literal, hoy día, mi amor, hay gente que lo literal lo toma en forma espiritual y lo espiritual lo toma en forma literal. Sí. Hay gente que dice, mira el Apocalipsis, no se entiende nada, y bestias, y
y monstruos, y muestran por internet cosas que nada que ver con nada. Y si uno va al profeta Daniel, capítulo 7, versículo 23, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, o sea, bestia igual a reino, o sea, hay que hacer una investigación un poquito aquí, un poquito allá, el texto, el contexto, el marco histórico, ¿no? De a qué se refiere, cómo eran las costumbres de la época, una esposa amada, otra que era aborrecida, ¿no? Sí. Y bueno, uno va a ver que amar es una cosa y aborrecer es amar menos, no es necesariamente no amar, sino es amar menos, o sea, hay que investigar, quita el calzado de tus pies, las costumbres, Dios le habla al hombre en lo que él puede entender. Dios le hizo entender a Abraham que el lugar era santo, conforme a la costumbre de Abraham de que había que sacarse el calzado del lugar santo. Exacto. Y nosotros, con conducción profética, nunca nos hemos sacado el calzado dentro de la casa de Dios, salvo para el rito de la Santa Cena, pero no es que tenemos que entrar descalzos, ¿no? Por eso también hay que estudiar un poquito aquí y un poquito allá. 17. ¿Por qué es tan importante orar y pedir iluminación del Espíritu Santo antes de estudiar las Sagradas Escrituras? Y Jeremías 33:3, fácil de acordarse, 3:3, 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi amor, yo quiero hacerte una poesía de amor, ¿no? Entonces voy a necesitar que mañana, después que termine las clases y todo eso, me acompañes a un parque. Vamos a esperar que caiga el sol y vos quédate quieta y yo te miro, ¿no? Y yo voy a agarrar un papel, una pluma y a ver qué se me ocurre mirándote a ti, mirando los pajaritos y como cae el sol, a ver si me inspiro, ¿no? Y para inspirarme más, tal vez me lleve un matecito para tomar, un tecito de algo, ¿no? Para inspirarme un poquito más. Y espero que no haya mosquitos, porque si hay mosquitos me pican y no me inspiro. Así no hacían los escritores bíblicos. Toda la escritura es inspirada por Dios. No era que el escritor bíblico, ay, me inspiré porque fue un día lindo y escribí. No. Dios es el que revela a nosotros. Por eso tenemos que estudiar con oración, conversar con Dios, abrirle nuestro corazón a Él y que Él entre en nuestra mente. No somos científicos que vamos a poner a Dios en un microscopio. Nosotros somos nada delante de Dios. Nosotros, el Señor, por su gracia, nos ilumina a leer lo que la palabra inspirada dice. Los profetas fueron inspirados por Dios. Nosotros somos iluminados por el Señor para leer esa inspiración de Dios. Muy bien. Y el Señor se revela. Amén, amén. Y ahí está la revelación, inspiración, iluminación. Nunca se debe estudiar la Santa Escritura sin oración. Importante. Es algo sagrado, es un encuentro con Dios, no es la palabra de CNN o New York Times o Fox o de TN Argentina, lo que sea, que a veces te dicen la verdad y muchas veces te mienten o te manipulan, ¿no? Sí. Es la palabra del Dios vivo. Amén. Merece reverencia el Señor para estudiar su palabra, para que Él nos revele lo que Él quiere mostrarnos a nosotros a través de su palabra. No tenemos que ir ahí para buscar lo que a mí se me ocurre, lo que a ti se te ocurre, sino para ver lo que Dios dice. Amén. Lo que Dios dice. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y esta nos será dada. Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dícele Natanael. ¿De dónde me conoces? Y Jesús respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. San Juan 1, 47, 48. Así también verá el Señor Jesús en los lugares secretos de oración, si le buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de luz acompañarán a los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. Amén. Qué hermoso. ¿Quién no quiere estar con un ángel al lado, hermanos? ¿No? A veces no los vemos, pero están, ¿no? Están. Aquí si mismo están. Buscamos de corazón a Dios en oración, ¿no?
ahí van a estar y el Señor nos mira, nos ve y se nos revelará, ¿no? Y todos nosotros tenemos nuestros ángeles que el Señor nos dio. Amén. Pregunta 18. ¿Cómo se revela la verdad divina? San Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Déjame explicar un poquito, ¿no? Esto lo dijo, son palabras de Cristo, palabras de Jesús. En el párrafo anterior hablaba del Espíritu Santo. Y en este párrafo vuelve a hablar del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. No puede ser que haya alguien por ahí que el Espíritu Santo le diga honra a tu padre, a tu madre, y por otro lado le dice anda a cometer adulterio, o sea, o no le dice acuérdate del sábado para santificarlo, o sea, el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. No te puede, tú no puedes estar escuchando una voz en tu oreja o negar otra. Y sí, que te niega otra. O sea, ahí hay un problema, porque la Biblia no se niega a sí misma. No se niega a sí misma. Por eso, una de las cosas que dice la Biblia, a la ley y al testimonio, Isaías 8, 19 y 20. O sea, si alguno pregunta a curanderos, adivinos, encantadores, gente que consulta a los muertos, dice Dios, ¿no consultará a los vivos por los muertos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? O sea, tienes un amigo, pregúntale. Tienes tu Dios, pregúntale a él, pero no andes buscando a muertos, ¿ok? Entonces dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les amaneció, no han recibido la luz. Y el Espíritu Santo es el que te guía a toda la verdad. No es una energía, no es una linterna que tú la aprietas y la enciendes cuando quieres, la apagas cuando quieres y alumbras el camino, ¿no? Él es una persona y Él te va a conducir y te va a guiar por tu camino, ¿no? Acá están preguntando cuál es el texto del número 17, es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. Seguimos entonces donde estamos ahora. Ahora estábamos en la 18. Sí, con esto finalizamos. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. En la divinidad hay una unidad en la divinidad, ¿no? Está encargado de presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos de él. El Señor Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío, o sea, de Jesús, y os lo hará saber. San Juan 16:14. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina, el único maestro eficaz de la verdad divina. Cuanto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio su Hijo para que muriese por ella y manda a su Espíritu para que sea de continuo el maestro y la guía del hombre. O sea, Amén. Jesús estaba en forma humana, ascendió con el cuerpo humano, dejando ese vínculo por la eternidad. Dice que en el cielo nuevo y tierra nueva le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos en un lugar donde no hay marcas de clavos, donde no hay heridas, donde no hay nada? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos, o sea, ¿no? Amén. Pero Jesús está omnipresente a través del Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Él siempre está con nosotros. Él prometió, estaré con vosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hemos visto en esta noche que Dios nos habla a través de la naturaleza y a través de su palabra, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, ¿no? Amén. ¿Qué resoluciones deberíamos tomar esta noche, mi amorcito? En la palabra de Dios encuentro enseñanza, paciencia, consuelo y esperanza. Le pido por un deseo ardiente de estudiarla para poder guardar su verdad en mi corazón y no pecar contra él. Esa sería la primera promesa. La segunda es, oro para que el Espíritu Santo sea mi maestro y me dé un corazón humilde. Oro por sabiduría para que pueda poner correctamente línea sobre línea y precepto sobre precepto y pueda comprender la verdad. Y el último es, mi blanco es buscar al Señor con todo mi corazón, mente y alma. Es el deseo de mi corazón entender la dirección del Espíritu Santo para que pueda seguir la luz que las Escrituras vierten sobre la senda de la vida
eterna. Amén, ¿no? Y todo lo Así que hemos visto esta noche sobre la revelación tiene que ver con espaciarnos en el tema principal, que es más que la verdad presente, la verdad eterna, el plan de la salvación, el amor de Dios para con nosotros, el carácter de Cristo, el cual tenemos que revelar, ¿no? Amén. Ese es más que la verdad presente, la verdad eterna, que será el estudio y el canto de los redimidos por la eternidad, y será el estudio de hoy día, el trato de Dios con los hombres, que nos va a ayudar a querer hacer como Él y a reflejarlo a Él. Amén, amén. Palabritas finales, mi amorcito. Y acordarnos de esas 3 promesas, ¿no? El deseo de estudiar, que el Señor nos dé ese deseo de estudiar, que a veces no es fácil por las cosas que nos ocupamos y nos absorbemos, se nos va el deseo, así que tenemos que tomar constancia en estudiar, y además que el Señor sea nuestro maestro, estudiar con humildad, con corazón humilde, y la última, buscar al Señor con todo el corazón, siempre. Si no lo tenemos a Él, el estudio es solamente algo intelectual que entra acá y sale por aquí, no entra. Quería agregar algo más, ¿no? Mi esposa es una persona que todos los días lee un libro espiritual. Agarra un libro, agarra otro, empieza, y hay miles de cosas que ha leído en un año nada más, ¿no? Pero conversando el otro día, creo que nada la ha impactado tanto en su vida que leer este librito, El Camino a Cristo, ¿no? Me ha hecho subir, yo me doy cuenta que me ha ayudado a dar más pasos en la comunión con el Señor. Muchas personas piensan que es un librito sencillito y así nomás, como para entretener. Hermanos, no es entretener, es una cuestión de vida o muerte. Amén, así es. Dios viene a buscar una iglesia que es orgullosa. Está golpeando fuera de la iglesia, la puerta del corazón nuestro, así para que es. seamos humildes, Amén. para que reflejemos a Jesús. Sí, Señor. Ojalá que nos demos cuenta que el camino a Cristo es uno de los libros, antes que sea demasiado tarde. Los invitamos para mañana a ver el privilegio de la oración, sí. El capítulo 12 de 16 de esta guía de estudios, ¿no? De esta guía de estudios. Le agradecemos su presencia, un cariño para todos, y pongan su decisión, pongan su amén ahí, ¿no? Que van a decidir estudiar la Biblia solitos, ¿no? No tan bien acompañados, sino también solitos, para poder crecer de gloria en gloria, imagen y semejanza de Cristo. Así que estudiar el número 12, empiecen por ahí, así estudienlo antes que nosotros nos juntemos. Y finalizamos con una oracioncita, mi amor. Vamos a orar. ¿Querés orar vos o? Ok. Sí, ora vos. Señor, es un privilegio conocer tu palabra, es un privilegio tan lindo tener este libro, El Camino a Cristo. Agradecemos también, creo que fue el pastor Borg que hizo esta guía de estudio con las preguntas y los textos bíblicos para dividir el capítulo del Camino a Cristo en diferentes sectores, ¿no? Y queremos que tu palabra no vuelva vacía, que nos muestres lo que necesitamos ver, Señor. Amén, Padre. Que nos muestres nuestros defectos, nuestros errores, que nuestra mirada esté en Cristo, que es el único que nos puede salvar. Amén. Que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y con el gozo ese de poder señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de poder señalar a aquel que tiene todos nuestros cabellos contados. Amén. Aquel que si lo amamos, todas las cosas nos ayudarán a bien y nos quitará la ansiedad. Sí, Señor. Nos dará esa paz que muchos buscan y deberían tenerla, ¿no? Sí, que de esta manera podamos compartir, la gente pueda reconocer que hemos estado con Cristo y quieran estar ellos con Cristo también. Sí, Padre. Bendice Amén. Cada persona que escuche este mensaje y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pastor Bachelor hizo ese estudio. El pastor Bachelor. Okay. Gracias, bendiciones a todos, muy buenas noches, que el Señor nos acompañe y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal Psico TV. Jesús los bendiga. Gracias. Y los guarde. Gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga.